Muy bien, ya estamos acá. Perfecto, ya estamos grabando. Hola Eva, ¿cómo Hola, estás? buenas, Martín. ¿Qué tal? Muy bien, con mucha ilusión. Bueno, yo también, yo también. Antes de entrar en esto que nos ilusiona tanto, ¿sí? Voy a contarle a todos los que nos están oyendo y a quienes nos están viendo cuál es la idea de este ciclo de conversaciones que estoy llevando adelante. Vos bien sabés, porque nos conocemos desde hace unos meses y te he contado antes de esta conversación, que me dedico a la filosofía, que mi profesión es la filosofía, y una de las cosas que estoy transitando en este tiempo es un aprendizaje sobre cómo se ejerce la profesión filosófica, de qué manera, ¿no? Hay muchas formas, creo que hay tantas como personas se dedican a ellas, afortunadamente. Yo estoy buscando la mía, y Ujú. mi manera de ejercer la filosofía tiene que ver con una serie de proyectos, de iniciativas, de cosas que voy haciendo y que voy descubriendo en la medida en que las hago. Y una de las cosas que estoy haciendo actualmente en este proceso de búsqueda y de aprendizaje de cómo ejercer mi profesión tiene que ver con dialogar de una manera bastante peculiar, diría yo, porque de algún modo en esta propuesta de diálogo que hoy voy a mantener contigo, hace unas semanas mantuve con un amigo, es inspirarme un poco en el modo de dialogar que tenía Sócrates en la Grecia clásica, en la Atenas clásica, entendiendo por ese modo de dialogar un diálogo cuyo horizonte está trazado por una pregunta formulada en términos de qué es X. ¿Vale? Bien, dicho esto, que yo sé que esto ya está haciendo que mucha gente pare el video y se vaya, porque dice esto es muy raro, esto no me interesa, voy a ser un poco más concreto todavía. Preguntarnos qué es X no significa que tengamos que necesariamente llegar a una respuesta taxativa, exhaustiva, concluyente sobre la temática que abordaremos en nuestro diálogo. Es un horizonte, es como un camino. A mí me gusta mucho la imagen del diálogo como sínodo, como camino que hacemos juntos. Entonces a mí me gustaría en esta tarde que estamos dialogando, esta tarde primaveral y lluviosa de Madrid, que Sí. podamos dialogar en torno a una pregunta formulada en términos de qué es X, y la pregunta que yo vengo a ofrecerte a ti en este diálogo y contigo venimos a ofrecer a los demás a modo de invitación es pensar qué es un escenario. Ujú. Eh, ¿Qué es un escenario? Así, a bote pronto. No, 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 bueno, evidentemente a lo mejor van a surgir una serie de cosas en este Sí. diálogo y algunas de ellas nos aproximarán a una posible respuesta a qué es un Ujú. escenario. Yo ahora te voy a hacer una pregunta inicial, porque ir directo a la gran pregunta es como querer Claro. agotar todo de entrada. Eso felizmente no se puede hacer, pero sí lo cuento porque, ¿por qué te hago esta propuesta de dialogar sobre qué es un escenario? Ujú. Bueno, básicamente porque yo a vos te conozco inicialmente y en este tiempo de la mano de tu vocación dramatúrgica, podríamos decir, artística, creativa, y, y eso para mí es muy singular porque a lo mejor no estoy habituado a interactuar y a conocer de primera mano a muchas personas que estén implicadas directamente con todo el cuerpo y el espíritu y el ánimo en la actividad artística y creativa. Entonces, y porque además vos tenés un modo, al menos en el proyecto que yo conozco, Ujú. del que a lo mejor hablaremos más adelante, de llevar a cabo la experiencia, digamos, teatral. Yo sé que estoy empezando a usar palabras que a lo mejor vos podrías reconfigurar o resignificar, donde la existencia del escenario o la comprensión del escenario es, a mi juicio, desde mi ignorancia, digamos, sobre rudimentos de este oficio, bastante peculiar. Es bastante peculiar. Entonces, entendiendo que es una pregunta amplia, que se puede abordar desde muchos lugares distintos, a mí me pareció una muy buena idea transitar contigo un camino que tenga que ver con tratar de ir haciéndonos una idea sobre cómo podemos pensar lo que es un escenario, Ujú. desde muchos puntos de vista seguramente. Pero bueno, antes de ir, o como primer pasito, caminando hacia ese horizonte, lo que te quería preguntar a ti, Eva, es si tú te sientes cómoda con esta caracterización que acabo de hacer de ti como una persona vinculada al teatro y a la creación artística, o no. Cosa que estaría bien que tú misma me dijeras, porque en definitiva se trata de ti. Sí, 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 muy vinculada. Además, creo que desde que era muy pequeñita
Tengo una familia, todos muy artísticos y muy creadores, muy relacionados con el mundo de las artes en general, desde primos concertistas, directores de, de orquesta, directores de coro, directoras, bailarinas, escritores. Tengo una familia en general muy por los genes, por lo que sea. No, eso no, ahí no te puedo responder, pero es verdad que por parte de mi madre toda mi familia es muy artística. Y desde que era muy pequeña mi madre escribía obras de teatro y a toda la familia, eran 9 hermanos, mi madre, con todos sus hijos y sus acompañantes, todo, de todo, y todos las navidades montábamos obras de teatro, un festival, y lo recuerdo pues como parte de mi crecimiento personal. Era lo normal, estar aprendiéndose papeles, estar disfrazándose, inventándose cosas, inventando cuentos. Y además desde muy pequeñita tuve la suerte de poder ser empujada, porque no me gustaba tanto, pero bueno, ahora sí, ahora me chifla, ¿no? Ser empujada a estudiar danza y, y desde muy pequeñita pues pisé los escenarios haciendo los festivales de danza. Claro que no era profesional, era danza de una escuela, y no llegué nunca a presentarme a los exámenes, cosa de la que me arrepiento, pero bueno, tampoco la profesora me debía ver grandes dotes para la danza. Tenía, aparte de que tenía una cabeza muy dispersa, mi aspecto corporal, no sé cómo decirlo, en la época en la que yo viví este intento de ser bailarina dentro de mis múltiples facetas, era una época en la que se buscaban bailarinas de un tipo muy fino, muy delgado, con mucha elasticidad, de huesos chiquititos, y yo sí tengo, es algo, no soy una persona gorda, pero sí soy muy grande, de hombros, de cuerpo, de caderas, larguísima de piernas, larguísima de brazos, las extremidades. Entonces, aunque era coordinada y sigo siendo muy coordinada, aquello era una especie de pulpo con patas en el escenario, es verdad, y se notaba a diferencia del resto de las compañeras, y no era el estilo. Entonces nunca ni siquiera se me fue propuesta la posibilidad de presentarme al conservatorio, y cuando ya quise ya era demasiado tarde, en fin, un poco frustrado. Con lo cual, fíjate que te estoy hablando desde que tenía 3 años pisando escenarios y, y haciendo teatro. Profesional no, pero sí haciendo teatro con todas mis familias, luego mis amigos, luego en el colegio, y sin yo darme cuenta también escribiendo. No me daba cuenta de que también escribía, porque las horas de teatro que hacíamos las escribía, porque escribía cuentos, y yo no era consciente de que lo que hacía ya era algo ya fuera de lo normal, ¿no? Para mí me salía de una manera natural todo lo relacionado con la creatividad y los procesos de coreografías, por ejemplo. Me acuerdo, o sea, es que era la salsa la salsa del guiso, porque siempre que había cualquier tipo de fiesta, encuentro de cualquier cosa, si no era una obra de teatro, era una coreografía, y si no, una canción. Bueno, un coro desde muy pequeña. O sea, mi padre nos llevaba todas las semanas a escuchar música clásica. Bueno, fue un crecer en el mundo del arte, más bien arte escénico, más que arte. Me gustaba la pintura, de hecho estudié historia del arte dentro de la carrera de historia que estudié, pero bueno, no tengo dotes para la pintura, ninguno, cero, patatero. Pero sí siento que, y más ahora con los años que tengo y con el tiempo que ha pasado, que sin darme cuenta yo iba siendo una pequeña creadora. Sí. Artista es una palabra como potente,
Y una vez le oí a Luz Casal, una cantante española, con una voz fuerte, rasgada, interesante, y la considero una mujer bastante artista, y ella dijo que no le gustaba la palabra artista, que le parecía demasiado, y me marcó mucho escucharle eso en una entrevista, ¿no? Que artista es algo que tenía que decirlo el tiempo y el público. Y ahora no estoy tan de acuerdo con eso, porque uno tiene que sentirse artista para poder crear y quererse como artista. Ahora, entonces pensaba que sí, que tenía razón, que esa humildad y tal, sí, hay que tener humildad, porque la profesión del artista, al fin y al cabo, es una profesión de servicio, de dar un servicio a otra persona, ¿no? No es una profesión. Quien se crea que ser artista es que es algo como para tu ego, ahí se acaba toda verdad. No hay verdad en la creación. No, cuando el artista se busca a sí mismo en la creación, muere todo. Ahí se ahoga y se notan muchos artistas. Lo autorreferencial es aburrido y cansado. Entonces es una profesión de servicio. Entonces ahora comprendo que entiendo lo que decía Luz Casal, porque lo decía desde la humildad y desde el agradecimiento, una mujer que venía desde un lugar muy bajo y llegó alto, pero ahora no estoy de acuerdo con eso. Creo que es importante valorarnos como artistas y llevarlo a gala. Sí, somos artistas, somos creadores. Puesto nuestro arte y nuestro servicio, nuestro arte y nuestra creación al servicio de la humanidad y del bien común. Bien, bien, cuántas cosas, cuántas cosas. Mira, creo que ya en todo lo que me acabas de contar me ofreces como varios puntos de los que agarrarme y empezar a tirar para ver juntos Sí, sí, qué sí. trama podemos tejer. Se me ocurría porque no sabía, no conocía esta larga historia que vos tenés prácticamente desde que naciste, ¿no? Sí, 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 sí. Vinculada al arte o a la expresión creativa. Se me ocurría preguntarte y eso, y teniendo en cuenta que vos señalabas cómo tu padre la llevaba a ti y a tus hermanos a escuchar música clásica, ¿qué recuerdo tienes, o si tienes algún recuerdo que puedas contarnos sobre la primera vez que la visualización de un escenario te impactó, por el motivo que fuere? ¿O tienes ahí como algún registro en la memoria de la primera vez que te acercaste a un escenario? A ver, como la primera vez no tengo registro, porque como fueron tantas veces desde bien chiquitita, digamos que la primera vez no lo recuerdo, pero sí podría decir tres momentos, y los tres recuerdo luz, que eso es muy bonito, ¿no? Recuerdo muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita, pero muy chiquitita, ¿eh? Un festival de Navidad en el colegio mayor donde estudiaba mi hermana Susana, mi hermana mayor. Ella estudiaba en un colegio mayor que se llamaba Colegio Mayor Alcor, y nos juntábamos allí todos los padres, un colegio muy grande, imagínate, un colegio mayor, las familias de las colegialas, y yo tengo un hermano que se llama Adán, somos Adán y Eva, mi madre muy original también está en eso, somos Adán Jesús y Eva María. Ella pensó que debíamos ser el hombre nuevo y el hombre viejo, ¿no? En una sola, en una sola pareja, ¿no? Adán y Eva, porque somos Adán Jesús y Eva María. Entonces, en mi nombre está Eva, María, y en mi hermano Adán, Jesús. Adán y Jesús, Eva y la Virgen María. Tú ya también marca, ¿eh? Como persona. Entonces éramos muy singulares, muy simpáticos, muy graciosos. Nos sacaba a pasear mi madre como la madre del artista. Y recuerdo que muy chiquititos nos hizo cantar un villancico que cantábamos monísimo, muy ricos. Éramos muy chiquititos, entonces daba mucha ternura, y ver a Dani y a Eva, los dos igualitos, actuar y cantar. Y lo recuerdo, eso lo recuerdo perfectamente, digamos como
ese sí podría ser mi primer recuerdo de un escenario, aunque no real como en sí mismo, pero vamos, era había montado un pequeño escalón. Yo no sabría entonces definir, me imagino que era un mini escenario que habían montado. Yo recuerdo un escalón y las luces para que se vieran. Y sí que recuerdo esa sensación de la luz en los ojos, ¿no? Y recuerdo que no me gustó que me obligaran a cantar, no me gustó nada. Me sentí un pudor que luego no he vuelto a sentir, creo que nunca, en el escenario, ¿no? Esa podría ser tal vez la primera vez cantando un villancico en Nochebuena en un colegio mayor. Y luego, en general, bueno, la segunda vez fue es menos glamurosa, es un poquito más triste, y es mi profesora, se llamaba profesora y coreógrafa, gran profesora y gran coreógrafa Milagros Acuña. Todos los festivales los hacíamos en el Teatro Alcázar, un gran teatro de aquí de Madrid, y era lo más profesional que podíamos, era fin de curso de una escuela al fin y al cabo, pero ella lo hacía de tal manera que aquello fuera muy profesional. Estaban las primeras bailarinas, tal, y luego ya las niñas pequeñitas que hacíamos dos numeritos nada más. O sea, eso era. Y me puse tan nerviosa cuando acabó el baile, que acabó muy bien y lo hicimos, la verdad es que lo hicimos muy, 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 muy bien, que yo sin darme cuenta, es que no sé, no puedo decir, ¿vale? No puedo decir porque era chiquitita y no sé cómo me ocurrió, pero me dije pis. Entonces el escenario se llenó de mi pis, así todo, mi pis cayendo. Pues, sabes que los escenarios tienen un poquito de inclinación. Entonces yo cuando vi que era mi pis salía, y entonces hacía el hilito casi cayendo y oí a la gente reírse y aplaudir. Bueno, sentí mucha vergüenza también, mucha vergüenza. Y sobre todo volví a sentir otra vez impresionante, hay mucho más que en el colegio mayor. Las luces y oscuridad detrás, pero era una oscuridad ardiente, era una oscuridad caliente, ¿no? Una oscuridad de algo que estaba vivo y se movía. Era muy, muy, muy particular. Claro, yo ya sé lo que es el público, lo que se siente delante de un público, ¿no? El público se siente, aunque no se vea. Es una especie de ser único que está ahí. Al mismo tiempo sabes que es individual, pero en el escenario el público es, es singular, singular en todos los sentidos, es singular y singular. Es sagrado, el público tienes, lo notas cuando hay una vuelta de lo que haces y lo estás dando y lo estás entregando al público y lo que te vuelve, ¿no? Y las dos primeras vueltas fueron muy de morirme de vergüenza, porque la gente se rió, estoy segura, sin ninguna maldad, sino todo lo contrario. ¡Ay, qué tierra que se ha hecho pis! No, o sea, ¿sabes? Estoy segura que nadie se rió de mí, pero yo me sentí muy avergonzada, lo mismo que en el segundo, que el primer escenario, ¿no? Este escenario en el que me vi un poquito obligada. Por eso yo a mis hijos, que son todos también bastante artistas, si no quieren hacer algo, les invito a que hagan alguna cosa, y si no quieren, no les obligo, porque recuerdo esa obligación muy negativamente. Y luego, ya por último, y como algo más difuminado, más general en el tiempo y más fascinante, y sobre todo desde el otro lado como público, enigmático y como una cita, como diría, no sé si conoces ese libro de Julia Cameron que se llama El camino del artista. Mi cita con el artista, sin yo saber que lo que estaba haciendo, entonces era tener una cita conmigo misma, la cita con el artista que uno lleva dentro, ¿no? Y era esos jueves musicales con mi padre, con quien mantenía una relación estrechísima. Mm, mm, si yo soy de alguien, hombre, por supuesto de mi madre, la adoro y todo
probablemente toda la vena más artística en cuanto a lo sintiente, viviente, viene de ella. Papá nos hizo amar la cultura y la música y estar muy abiertos a la cultura y a los sentidos, ¿no? Y a los sentimientos. Y yo tenía esa vinculación tan fuerte con papá. Yo creo que una de las razones era por cómo me hacía sentir cuando íbamos juntos a los conciertos de Radio Televisión Española, en concreto, que siguen estando, todos siguen en el Monumental, en el Teatro Monumental, los conciertos de Radio Televisión Española, que era socio, y recuerdo la inmensidad, la cual sigue permaneciendo porque sigo yendo a estos conciertos del Monumental y me sigue pareciendo inmenso, precioso, y esa luz impresionante desde el público iluminando a los músicos y las flautas brillando ante la luz y los bombos y el bombo. Sonaba, era algo como muy mágico porque sonaba muy de cuando en cuando, pero lo llenaba todo, ¿no? Y soy muy mala percusionista, pero todo lo relacionado con la música, lo que no sea cantar, soy bastante mala. Pero sí que recuerdo, si hubiera querido tocar algún instrumento, creo que hubieran sido los bombos, porque me impresionaban mucho, aparecían muy poco. Es un instrumento muy humilde porque aparece muy poco, pero cuando llega lo llena todo de una manera misteriosa, porque es como si cubriera, ¿no?, el resto, y sin él la pieza no crece, ¿no? La pieza que está tocando. Los encuentro especialmente, los bombos los encuentro como algo eh, mm, muy generador por lo menos de atmósfera. Y ahí lo que digo, el recuerdo que tengo es esa luz, pero no hacia mí, sino hacia la belleza, ¿no? Hacia la contemplación. Y esas son las tres cosas que podría decir de escenario, ¿no? Luz y belleza, contemplación y sagrado, bastantes cosas, ¿no? Algo sagrado, ese momento único, A veces, siempre. Eva, que me gusta que insistas sobre la palabra luz, porque mientras me escuchaba y me contabas esto, yo trataba de capturar algún rasgo, digamos. Creo que uno de los vicios de la filosofía es la categorización o la conceptualización, que en el fondo no deja de tener su sentido y su utilidad práctica, porque vivimos vinculándonos con las realidades Sí. sin conocerlas inicialmente todos los días de nuevo, sino que, bueno, yo ya sé que por la mañana cuando cojo un vaso, el vaso es un vaso y sé de qué manera se utiliza y de qué forma hay un vínculo entre el objeto y el uso que yo le doy, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, naturalmente creo que hay una tendencia a pensar en esos términos, ¿no? En qué hay en común entre distintos particulares, para no estar permanentemente haciendo el esfuerzo de entender qué cosa es cada cosa, digamos, ¿no? Y quizás un poco movido por este instinto, llamémoslo, del pensamiento, procuraba capturar algún rasgo compartido entre las distintas experiencias que vos me estabas narrando, y una de ellas tenía que ver con la dimensión de la luz, como, digamos, acercarnos un poco a la comprensión de lo que puede ser un escenario, o de lo que efectivamente sea para ti, y según la experiencia que cada cual tenga de él, en función de la luz, como una de las dimensiones importantes, ¿no? El escenario como un espacio particularmente iluminado. Y otra de los rasgos, o dos de los rasgos que también extraía de tu narración, de tu experiencia, es por un lado la exposición, el hecho de estar expuesto a el escenario como plataforma de exposición, de mostración, de manifestación de vos misma, digamos, la anécdota que contás del PIS es elocuente en ese sentido, y cómo eso despertó en vos un sentimiento, y hoy haces un ejercicio de empatía sobre cómo el público podría haber estado reaccionando ante tu exposición, etc. Sí, sí, sí.
Entonces, luz, exposición, y la tercera cuestión que extraía de algún modo de lo que vos me estabas contando es el acontecimiento, ¿no? Algo que ocurre en un momento y ocurre en ese momento y no ocurre en otro momento, es ahí, Sí, es verdad. digamos, ¿no? Es, no sé si está bien dicho en estos términos, pero es el hecho artístico se Sí. consuma en una instancia muy, muy, muy particular, Ujú, ¿no? El teatro ujú. creo que es en algún sentido una fiel exposición de este concepto. Acontece. O sea, no debe haber, vos que sos actriz, sabrás decirme, vos, bueno, yo te escuché decirlo, y a lo mejor esto te da Sí. el pie para contarnos un poco acto de voz, que no hay dos representaciones de la obra, de la misma obra que sean iguales. No, no, ¿No? ni siquiera, no, 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 pero es que ni siquiera una obra ensayada milimétricamente, ¿eh? Siempre hay algo nuevo porque al actor, al buen actor, todo debe influirle, todo debe estar abierto como si tuviera una especie de piel sensitiva que le hace reaccionar no de una manera mecánica, sino de una manera sensible. Entonces eso hace que si un día el público está menos receptivo, tú como actor tienes que reaccionar de una manera diferente y te las ingenias para que el público se abra, porque lo notas cuando el público está cerrado, se nota, es duro, es duro. A lo mejor le ha encantado al público la función, ¿eh? No digo que no le haya gustado, sí, pero sí que, bueno, que sea un público más intelectual o que pueden ocurrir mil cosas con el público, ¿vale? Entonces tú como artista tienes que irte adaptando a qué tipo de público tienes, si son más pequeños, si son más jóvenes, si son más mayores, si es un público, no, bueno, eso en cuanto a público, luego en cuanto a tipos de escenario o en cuanto a momentos en los que uno está viviendo. Pues un actor puede estar en un momento en el que te da la réplica, puede estar en un momento mejor o peor puede estar en que se acaba de enterar de una situación mala y entonces no te está dando la réplica de la misma manera que te la da otro día, o, o puede ocurrir que te den mal el pie y tú tengas que cambiar el sentido de tu palabra para que tenga sentido la conversación que tiene que acontecer. Bueno, hay tantos estímulos externos al actor cuando está actuando que o está abierto o si se pone en piloto automático, lo que ocurre en el escenario no está vivo. Es un gran dinosaurio, ni siquiera, es un gran esqueleto de dinosaurio, ¿no? Que está, bueno, más que muerto, ¿no? Es un leviatán sin cabeza y eso hay muchas veces que se nota en, en propuestas escénicas en las que no hay vida y los actores están actuando casi como fantasmas. Entonces, efectivamente, el teatro es lo que estás viviendo en ese instante. Ese famoso aquí y ahora que está tan de moda, lo lleva viviendo los actores desde los actores griegos hasta, o sea, desde la Grecia antigua hasta la actualidad. No hay nada más de ese instante y lo que en ese instante está ocurriendo y estoy viviendo yo con mis compañeros y con el entorno que hay, se puede fundir una luz y tú tienes que seguir actuando. Se puede caer alguien por detrás, el tramoyista, y tú tienes que seguir actuando con todo lo que como actor emocionalmente estás sintiendo en ese momento, ¿no? Incluso a lo mejor es necesario incluir esa emoción en esa escena, porque no la puedes evitar, ¿no? Y eso lo hace que efectivamente, cambia mucho el teatro. Ahí, David, Eva, sí, está vivo, me gusta esta raíz de vitalidad con la sí. que pensás el teatro y la actividad artística. Vos decías recién, usabas la palabra escena, bueno, fue apareciendo en distintos momentos, ¿no? De lo que me contabas, y a mí se me ocurría, acaso, si no sería una buena idea procurar aproximarse a lo que pueda llegar a ser un escenario, pasando por la comprensión o por un modo de pensar lo que sea una escena. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor, ¿qué es un escenario? Entendiendo siempre que esa es un poco como la invitación, como el arco, digamos, sobre el que oscilamos permanentemente
Ujú. en esta conversación, si acaso para pensar qué es un escenario no es conveniente pensar un poco qué es una escena. ¿Qué es una escena? ¿Te parece que este es un buen paso intermedio? Sí, es un buen paso. Es un buen paso. Mm, bueno, una escena de manera académica es una escena, es mm, en dramaturgia los diferentes arcos en los que el conflicto de la obra teatral va estructurándose a modo de esqueleto interno de la obra, ¿vale? Entonces, esas escenas van increciendo con ese, si utilizas ahí, puedes utilizar el sistema aristotélico de presentación, nudo de desenlace o no, ¿no? En ese sentido hay muchísimas maneras de escribir y afrontar una obra de teatro. Pero para simplificar es eso, es como ese arco entre, entre conflicto y conflicto que hace que la obra avance hacia un lugar. Eso, digamos, de una manera un poquito más académica. De una manera más creativa o más metafísica, no sé por decirlo de alguna manera, una escena, de hecho el otro día terminamos con No sin pena, porque siempre da mucha pena acabar un curso, porque los cursos académicos con los alumnos y más desde el lugar en el que yo junto con mi socia Maru García los vivimos muy intensos los cursos y terminamos con una relación y una implicación muy grande con el alumnado y tuvimos la muestra final del curso y literalmente lo que hicimos fue escenas de nuestros 12 años en esa universidad. Lo llamábamos 12 años en un día y fueron 12 escenas, bueno, no exactamente 12 porque esa era la muestra número 12, sino 11 escenas eh, de todas las obras de teatro que habíamos tocado. Entonces escogimos escenas en las que pudieran salir de dos en dos, como mucho de tres en tres, por el tema COVID, y escenas que no hubiera una implicación de demasiada cercanía también. Entonces, fíjate que estoy trabajando ya un concepto que ya es escenografía, ya es dramaturgia, ya es toma de decisiones, no puedo escoger cualquier escena, porque toda esta realidad en la que estábamos viviendo te hacía elegir las escenas adecuadas, ¿no? Hacer una escena ya es creación, ¿no? Incluso aunque sea una escena improvisada. Bueno, sobre todo cuando una escena es improvisada, todavía hay más apertura a lo que pueda ocurrir y a estar captando cualquier cosa a la que yo como actor me pueda agarrar para que continúe la ficción y continúe el conflicto sin más ni más. Genial, tuvimos un pequeño corte, hacer esto es exponerse a la improvisación Sí. y justamente vos, Eva, estabas hablando de la improvisación en el momento en el que puse pausa, entonces ahora que retomamos nuestra conversación, te propongo que retomes vos el hilo de lo que estabas contando en El torno hilo a la de la improvisación. improvisación. Sí. Vale. Pues la improvisación es fantástica porque como actor es un entrenamiento fantástico, repito dos palabras, perdón, es un entrenamiento completamente necesario y es un entrenamiento que te mantiene muy despierta y muy activa. Para el público es una de las experiencias más brutales porque creen que no es posible que se pueda improvisar con esa agilidad, esa rapidez y sí es posible, bueno, con mucho entrenamiento, desde luego, es posible y además lo hace todavía más vivo. Estábamos antes hablando de que el teatro es algo muy vivo y creo que es maravilloso. Es verdad que hay personas que están muy especializadas en la improvisación y es una especialización dentro del teatro. Pero bueno, que improvisar también es una escena, ¿no? O sea, una escena es, y en todos los sentidos, es una escena, es un dar y un recibir, pero doy en la medida
que he recibido. Si yo no recibo bien, yo no puedo transformar lo que he recibido en dar. No sé si entiendes lo que quiero decir, pero esto es importantísimo. Me En gustaría, este, me llega la idea de que esto es importante, entonces me gustaría que nos detuviéramos un momento aquí, sí, porque estábamos hablando de, bueno, tratando de aproximarnos a la idea de lo que puede hacer un escenario, pensar que es una escena, y luego desembocamos en esta idea de la improvisación y tú la estabas vinculando con la comprensión de la escena, la improvisación. Y sí. recién tú dijiste algo que para mí es sustantivo, aunque estoy todavía tratando de llegar a ello para ver si lo comprendo, y es que lo esencial de la escena, y a lo mejor también de lo escénico, es que haya un dar y un recibir. ¿Qué es ese dar y recibir, o cómo se plasma en la configuración de la escena ese dar y recibir? Mm, dar es el inicio de la creación. Primero nos es dado el texto, que es aprendido. En un diálogo y en un monólogo se puede aplicar igual, porque el monólogo es un dar continuo al público. Y yo como artista, como actor en el escenario, estoy dando y del público estoy recibiendo, ¿vale? Esto lo digo para que no sirve, no es solamente necesario para los diálogos, ¿vale? Con un solo actor en escena ocurre exactamente igual. Lo que pasa es que el receptor en este caso no es un compañero, sino el público. Entonces, yo me he llenado de mi personaje o me he dejado de llenar de mi personaje y doy un texto. Hay mísero de mí y hay infelice. Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? ¿Vale? Estoy yo, me he llenado de estos versos y lo que acabo de hacer es darlos a través de mi voz y te los he dado a ti. ¿Vale? Yo recibo de ti un interés, lo estoy viendo, aunque sea a través de una cámara. Si estuvieras aquí sería todavía más claro, más palpable, ¿no? Porque estarías aquí presencialmente. Pero veo en ti ese recibir lo que yo te he dado. Si tú ahora te quedaras con eso que yo te he dado y no hicieras nada con ello, como decirme sí, aceptar, escuchar, tu cuerpo está abierto, tus ojos, todo está, ves, en tu interés, en sí, ¿sabes? Todo tu cuerpo está dándome señales de que lo que yo te estoy dando ahora mismo, que es mi conversación y mis opiniones, están siendo, te están tocando, y tú las estás recibiendo y te estás como si fuera un bizcocho que se empapa y, pues eso, ¿no? Entonces tú te estás llenando de eso. Pero si ese bizcocho, o ese bizcocho, ese recibir no se transforma, y la transformación es importante también, es otro tercer elemento importante en la escena, en dar, se acabaría por completo la posibilidad de seguir creando la escena. Doy, recibes, transformas, me das, recibo, transformo, te doy, recibes, transformas, me das. Por eso es algo, debe ser algo fluido y orgánico lo que está ocurriendo, incluso aunque sea muy rápida las conversaciones porque el texto es original, en ese sentido tiene un estilo cómico de vodevil, tiene que ser todo muy rápido, o si estamos delante de un Ibsen, que es todo lento, lento. Es igual, da igual el tempo, pero hay una especie de hilo que nos conecta a ti y a mí en ese dar, recibir, transformar, dar, recibir, transformar. Eso es una escena. Y si un actor novato o un mal actor solo sabe recibir, 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 recibir y nunca da, el que está siempre dando, el actor que se queda siempre dando, se queda sin recursos. Y la escena hace desaparece, desaparece. Por eso
una de las grandes virtudes que tiene que tener un actor es la generosidad. Si no es generoso y no sabe transformar lo que ha recibido en dar, y él se crece como actor y se queda todo en él porque yo soy el actor famoso y el importante, lo que hace es matar la escena. Ahí ya no hay una escena. Y además se nota porque se queda todo, no sé si con una imagen tipo Gollum y el anillo, ¿no? Que creo que la gente está más preparada y con el código más de cine que más de teatro. Y esa escena, esa imagen de Gollum retorcido, ¿no? Con mi anillo, eso es lo que ocurre cuando no aprendes a recibir y transformar a dar. Me sugiere eso que me contás, Eva, que me parece sumamente interesante, y me encanta cuando emerge la actriz, que en realidad está todo el tiempo, pero recién Sí, con sí. tu caracterización de los distintos tipos de textos o de piezas, así muy espontáneamente, la verdad que me capturaste mi atención de un modo muy fuerte. Pensaba que a lo mejor podíamos entender o sugerir una comprensión del escenario, de lo que un escenario sea, al menos en este campo que es el teatro, como el puente que favorece la posibilidad de efectuar esa dinámica de dar y recibir que se tiene que dar continuamente, ¿no? Sí. Se me venía la imagen del escenario como un puente, o si querés, como esa plataforma sobre la cual se abre el juego, ¿no? Usaste muchas veces a lo largo de toda esta charla la palabra apertura o la diste a entender. Apertura, sí, sí. No, de esa transformación. Otra imagen, otra metáfora del escenario en este contexto me parece que podría ser la de la caja de resonancia. ¿Por qué trato de entender en qué medida esto se puede ligar con la comprensión de lo que un escenario sea? En primer lugar, o entre otras razones, porque en breve me gustaría sacarte, o invitarte a salir, más que sacarte, invitarte a salir del campo del teatro y empezar a pensar el escenario en otros campos. Vale. Fundamentalmente por eso. Pero bueno, entendiendo también que a lo mejor el escenario que es el que tenemos, creo yo, cuando nos dicen que es un escenario, nos imaginamos teatro, escalones, plataforma un poco más levantada respecto de los asientos, iluminación particular, escenografía, telón, cierta solemnidad o cierto aura, ¿no? Diríamos muy especial. Entonces pensaba en eso, ¿no? El escenario como un puente, el escenario como una caja de resonancia, lo que permite que la dinámica del dar y el recibir suene, se escuche, se oiga, ¿no? Quiero decir, sí. Ahora, sin embargo, el escenario, y esto también lo que me parece interesante de conversar de este tema contigo, entre muchísimas otras razones, porque tú me has acercado a un modo de vivir una experiencia teatral donde el escenario no responde a ninguna de estas características paradigmáticas de la altura, de la iluminación especial, del telón, de, si quieres, el aula. O sea, yo te he visto representar escenas, ¿no? En acto de voz, donde los actores están a la misma altura que el público, a una distancia prácticamente ínfima y con una escenografía muy austera que hasta podría pasar como la decoración habitual y común y corriente del sitio en el que se está representando la escena, ¿no? Entonces, bueno, me gusta que hayas traído esta noción de la escena como un dar y un recibir, porque creo que busca abrevar en un aspecto más fundamental, digamos, de la comprensión del escenario. Sí, de hecho, un escenario en el fondo puede ser cualquier sitio, tú lo has dicho. La experiencia teatral de acto de voz, que es eso, los actores al servicio del público literalmente, de después una lectura dramatizada, se podría hacer incluso sin esas sillas. Claro, nosotros tenemos esas sillas para sentarnos, pero podemos estar 2 horas de pie. Eso no sería justo lo menos anormal. Los actores raramente nos sentamos durante cualquier otra función. Estamos sentados si nos toca estar sentados en la escena, si no estamos de pie, esperando a que nos toque el turno. Porque hay que estar muy atento. En cuanto te descuidas, te toca salir, ¿no? Y a no ser que tengas un papel muy cortito y no, pero bueno, no. En fin, que los actores estamos acostumbrados a pasarnos 2 horas de pie.
Por eso tenemos que estar físicamente, no hay una razón solo estética del por qué los actores tenemos que estar físicamente bien, no me sale la palabra, bien formados, bien, no sé cómo decirlo, bien atléticos, bien en forma es lo que quería decir, no bien formados. Y es porque el escenario agota muchísimo, muchísimo, emocional y físicamente. Y físicamente. Agota muchísimo, entonces hay que estar fuertes, muy fuertes. Entonces tú lo has dicho, ¿no? Que la escena, el escenario está muy relacionado con, y es muy bonito, ¿eh? Que lo hayas intuido tan rápido, con el acontecimiento, con lo que ahí está pasando. Y ese acontecimiento puede ser una obra de teatro, o puede ser un discurso, o puede ser un partido de fútbol. Hablando y ya metiéndonos en otros tipos de escenarios, yo no me gusta nada el fútbol, es de decir, ¿vale? Y no me gustan los toros tampoco, nada, ¿vale? Pero bueno, por experiencias de la vida, pues una está abierta y he ido tanto al fútbol como a los toros. Y las dos veces he de decir que me impresionó el escenario. Fue impresionante, impresionante, impresionante porque, por ejemplo, en el caso de la primera vez que fui al fútbol y no he vuelto a ir, fue el Bernabéu. Entonces era el Bernabéu, es muy grande, muy grande, muy grande. Entonces era como una especie, me imaginé cómo debían ser los circos romanos, algo así debía ser, ¿no? Esas gradas que bajan y en el centro la pista, ¿no? Esa pista, ese escenario en el que se están jugando la vida y literalmente para ellos es jugarse la vida. Entonces comprendí un poco la emoción de ese directo de vivir el fútbol. Siguió sin gustarme, pero lo comprendí y fue un impacto muy emocionante, ¿no? También había luces, claro, no es lo mismo, no son las luces del escenario, no es esa atmósfera, pero es otro tipo de atmósfera igualmente impactante. Con los toros me pasó igual. No me gustan nada los toros, me gustan los animales, no me gustan nada que los maten. Entiendo la fiesta y entiendo a los que les gustan los toros. No soy antitaurina, pero no me gustan. Y entiendo que claro, que eso es también una fuerza, ¿no? Al fin y al cabo vuelven a ser dos fuerzas. Fíjate que en el escenario, cuando hemos hablado de dar y recibir, implica dos elementos, ¿no? Ya puede ser un actor con otro actor, como un corifeo con otro corifeo. O sea, es que puede ser tanta gente como quieras, pero es que hay como dos elementos en el escenario, o el artista con el público, ¿no? Y aquí ocurre igual, ¿no? Es el toro frente al torero y es esa fuerza y esa energía animal que se desprende del olor, el olor del animal, el olor de la arena, el olor, ¿no? Hay algo vital y también impactante a nivel emocional, ¿no? Con lo cual entiendo que ahí también hay Me gusta, escenario. me gusta mucho lo que decís, también porque así como yo, según lo que vos dijiste, capté muy rápidamente la cuestión del acontecimiento, vos me leíste la mente a mí y trajiste el ejemplo del deporte, que era un ejemplo que yo había pensado, o un área en la que había pensado para pensar, valga la redundancia, otros sentidos o otros contextos en los que se pueda pensar lo que es un escenario. De hecho, déjame decirte simplemente una cuestión en relación con el tema del fútbol, pero creo que se aplica a muchos otros deportes y no a todos, que cuando se elogia el desempeño de un equipo o de un deportista en el partido, en la competición, muchas veces se habla en términos de que realizó una buena actuación. Así es verdad. Fíjate cómo ya el Sí, lenguaje sí. nos está dando a entender que en el Es campo verdad. de fútbol, en la pista de tenis, eh, hay Sí. una cierta configuración del espacio que Uh-huh. supone ciertas notas distintivas de lo que podría llegar a ser un escenario, ¿no? Total, y muchas, muchas notas en común. El público, esa masa que notas, bueno, notas más notas mucho más en el, me imagino, ¿no? En el deporte porque no hay oscuridad, o por lo menos no tanta, ¿no?
Pero sí, sí, hay un público, una masa que está viva, que anima, una lucha, un enfrentamiento, un acontecimiento, un ganador, un vencedor. En el caso del teatro no hay tanto esa competición, aunque a veces sí que hay competición interna entre los actores en quién, pero eso es otro tema que no tiene que ver con escenario, sino Con la con la antropología. humanidad, ¿no? Con la Sí, sí. antropología. Sí. Mira, Eva, te propongo entonces que habiendo entrado por el deporte, nos dediquemos un ratito a pensar el escenario en otros ámbitos o en otros contextos. Entonces, la dinámica que te propongo para este segmento de nuestra conversación es, yo te voy a ofrecer un tema, un área, un concepto, digamos, entendido o potencialmente susceptible de ser entendido como escenario, Ujú. ¿sí? Me estoy enredando un poco en las expresiones, pero bueno, creo que queda claro. Sí, clarísimo. Y más que una pregunta, lo que me interesa es saber cómo repercute en vos esta invitación a pensar las diferentes realidades que voy a nombrar en clave de escenario o de la relación que pueda tener un escenario en ellas. Vale. Ujú. Entendiendo que hablamos del deporte, esa la excluyo, pero la primera que se me había ocurrido en este rato de charla y mientras me apuntaba algunas ideas es pensar el mundo como un escenario. Sé que esto es súper amplio, pero podríamos pensar el mundo como un escenario y, digamos, nuestra vida, la historia, lo que acontece en el mundo, que es inconmensurable, como Mm. las distintas escenas de lo que acontece en el escenario del mundo. ¿Cómo resuena en vos esto? Resuena bien, resuena interesante, ¿no? Hay un ejercicio, yo estoy especializada en una técnica que se llama psicofísica, que trabaja lo que llamamos memoria sensitiva frente a otro tipo de trabajo actoral que trabaja la memoria emotiva, traer al aquí y a la hora los recuerdos y las emociones del personaje desde las vivencias personales tuyas, ¿no? Si el personaje está triste, pues trae al aquí y a la hora un momento tuyo en el que recuerdas que estuviste triste, ¿no? Esta es la memoria emotiva con la cual no trabajo para nada porque está todo el día abriendo y cerrando heridas momentos que pueden convertirse en heridas en algún momento de tu vida. O sea, no es una técnica eficaz, ¿no? Que sería la llamada, el famoso método, ¿no? No Stanislavski lo creó, pero rehusó de él, pero se llama no método Stanislavski. El Stanislavski avanzó en su proceso de creación de métodos actorales y lo suyo fueron ya las acciones físicas, ¿vale? Pero bueno, es conocido como el método. Yo trabajo el psicofísico, que es la creación del aquí y el ahora, del momento del personaje, del dejarse llenar a través de las sensaciones, ¿no? De las percepciones sensoriales, a través del cuerpo como membrana sensitiva que crea sensaciones, que esas sensaciones son transformadas en emociones. Entonces puedes encontrar la emoción del personaje, tú me has visto actuar, ¿no? Desde el gesto psicológico, las acciones internas, el motor interno, las cualidades con que lo hace, cómo lo hace, por qué lo hace, en fin, hay un enriquecimiento desde lo sensorial e imaginario mucho más amplio que solamente lo vivencial, lo que yo he vivido. Entonces, hay un ejercicio dentro de esta técnica psicofísica que se llama el oído del mundo, ¿no? Y es intentar imaginarnos que para nosotros los 5 sentidos son esenciales en el trabajo de memoria sensitiva. 5 sentidos, ¿no? Estar sensibles a los estímulos externos. De manera que sentir que eres el oído del mundo, la vista del mundo, el olfato del mundo, te convierte como artista, creador en algo muy poderoso, al mismo tiempo que muy pequeño, porque de repente ves la grandeza que hay ante ti y lo pequeño que eres y cómo a través de ti puedes evocar esa grandeza del mundo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que te hace grande, te hace pequeño. Ahí es un trabajo muy bonito el del oído del mundo. Muy bonito, muy bonito. Te pone en un lugar de grandeza y de pequeñez
al mismo tiempo y te coloca en un lugar de agradecimiento, de, de agradecimiento ante la grandeza. Sí, sí, sí me resuena muy bien el mundo. Además, la vida es teatro, como decimos en Acto de Voz, ¿no? Es así, todos estamos con nuestras guerras, nuestra lucha y somos actores de nuestra vida. Y cuando no somos actores de nuestra vida, nos convertimos en peleles, ¿no? De lo que otros quieren que vivamos y sintamos. Y esto, pues yo creo que es una lástima. Creo que es mucho más enriquecedor eh, ver lo que cada individuo tiene que aportar al mundo, ¿no? Sí, me resuena fenomenal, fantástico. Te propongo otra entonces, otra dimensión, y es si acaso podemos pensar a las redes sociales como un escenario. Uh-huh. Las redes sociales como escenario. Es más compleja, tendría que pensarla un poquito más, pero no quiero alargarlo. Entonces, así muy a bote pronto, abuela pluma. Hay una parte de escenario que vendría a ser un poco pantomima, y digo pantomima con todo el respeto del mundo a la pantomima, que es maravillosa, pero sí que es verdad que hay algo de ficción mimada. Ficción, cuando la ficción es mimada, es que tú estás haciendo al espectador creer que estás comiendo algo, ¿no? Esto es ficción mimada. Entonces, aquí hay una sensación de que estoy sujetando, ahí no se ve, ¿no? Que estoy sujetando un objeto, ¿no? Que lo estoy cogiendo y tiene que tener una medida. Es muy difícil la ficción mimada, dificilísimo, porque tiene que tener las manos la sensación de que tiene un peso, un calor, una textura, lo que tú estás cogiendo, que la medida correcta. Si yo decir así no sería correcto porque me hubiera metido la cuchara hasta, ¿entiendes? Hasta el gañote. Y tú, que eres público, en lo que te estás fijando es, ala, ¿dónde se ha metido la cuchara? ¿Me explico? O si hago así, o sea, bueno, pues esto como mimo está divertido, pero no como, ¿me explico? Se está poniendo, ¿qué se está poniendo? ¿Está comiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Sabes? O sea, tú como, me explico, hay un código. Entonces, mimado en el sentido de que la gente lo utiliza las redes sociales en muchas ocasiones, en muchas, no digo en todas, y no pasa para, por supuesto, creo que no todo el mundo, precisamente para falsear esa vida que a lo mejor no tiene, ¿no? Entonces, o la superficialidad en la vida en la que vive, ¿no? Y sí, en ese sentido puede ser un escenario triste, un triste escenario, porque un escenario que no representa la verdad del ser humano es un escenario que se agota en sí mismo, y a la vista está que los influencers mmm, terminan agotándose, van y vienen. Por eso la fama, los artistas, los actores también caemos un poquito en eso, ¿eh? En vivir vidas que no son reales. Pues es muy importante mantener la privacidad, tener lo que yo digo, ¿cómo se llama? El enchufe con conexión a tierra, ¿no? Porque si no, viajas y vuelas y vives en la mentira. Es muy fácil caer en la mentira en el mundo de la creación artística, no solamente creo que actoral, sino también literaria. Bueno, estos personajes que se crean los propios artistas, ¿no? Que se crean, no sé, piensa en un Pablo Picasso que tenía un, o sea, no era tan auténtico, o sea, quiero decir que se buscan como un personaje clarísimo. Dalí, bueno, tantos artistas que se crean un personaje para salir a esa ficción de las redes sociales. Eh, también hay algo bueno en las redes sociales, no las considero para nada absolutamente negativas, hay que saber usarlas, y como todo es un entrenamiento y una gestión. ¿Cómo gestionar las redes sociales como escenario?
si eres capaz de prescindir de ellas de manera voluntaria y consciente, creo que puede ser un buen escenario y una buena forma de transformar el mundo y de cambiarlo, pero sabiendo que puedes estar una semana o 2 semanas sin necesitar esas redes sociales. Cuando las necesitas para mantener seguidores, porque tú misma tienes o mismo tienes ansiedad y necesitas saber si te han respondido o no te han respondido. Entonces ahí hay una pantomima, una mentira, una ficción, una acción ficcionada y además mal ficcionada. Ok. Y tengo una última dimensión que me gustaría proponerte como ocasión para pensar si acaso se puede llegar a entender lo que un escenario sea desde ella, o si ella es un escenario también, y es el aula, el aula. El aula como escenario, o qué relación hay entre lo que un escenario sea y la experiencia, entendiendo también que estamos en un momento muy peculiar donde buena parte de la actividad que normalmente realizábamos en aulas físicas, hoy discurre, bueno, en España no tanto afortunadamente, pero por lo pronto en Argentina sí, muchísimo, si no exclusivamente por la información que me llega, de manera virtual. Pero bueno, y si querés, abstrayéndonos un poco de esta distinción presencial-virtual y retrotrayéndonos a la experiencia del aula como espacio físico, o como vos quieras tomarla, ¿qué relación podés insinuar entre el aula, la experiencia del aula y la realidad o la dimensión de un escenario? Bueno, creo que sí, claramente es un escenario. Y no creo que Sócrates andara muy lejos de sentirse un actor mientras preguntaba a sus alumnos andando entre ellos, ¿no? Y haciéndoles preguntas. Y no creo que se sintiera demasiado lejos porque él estaba dando y recibiendo, ¿no? Justo creo que debió ser el primero en darse cuenta de que el aprendizaje y de que la enseñanza también es un dar y un recibir y un transformar. Transformarte tú y transformar a los demás, ¿no? El aula es imprescindible. Es imprescindible el crecimiento mutuo. Una profesora o un profesor que no crece junto con su alumno, que no respeta sus procesos, que no se impone, que vuelvo a recordar que de esos actores que se imponen y que solo reciben y no dan nada. Imagínate un profesor que solo está imponiendo su pum, 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 ¿no? Que es un busto parlante, que no atiende a una mano levantada, que no sabe escuchar las dudas del otro. Es un mal actor, es un mal profesor. Sí, tienen muchísimo de actores. De hecho, tenemos muchísimos profesores que vienen a clases de teatro porque necesitan herramientas relacionadas con el teatro para crear y construir el aula de manera conjunta con ese público que son los alumnos. Ten en cuenta que cualquier espacio en el que estemos que no sea cotidiano, aunque para los profesores sean sus espacios cotidianos, es algo siempre extra cotidiano. Es decir, cuando un profesor entra en el aula a dar su clase, dentro de su cotidianeidad tiene que entrar en un lugar de soy el maestro, estoy aquí enseñando, mi forma de enseñar es muy abierta, pero aquí soy el que controla el aula, porque si no eso sería un desastre, ¿no? O sea, a Sócrates dudo mucho que nadie se le tirara papeles, ¿no? Cuando estuviera hablando, ¿no? Y no le hiciera caso. Hay un principio de autoridad en el aula, eso está claro. Hay un principio de necesidad de que tu público, que en este caso son tus alumnos, te escuchen.
Entonces, tiene que entrar y tiene que tener una actitud diferente, extra cotidiana a la que utiliza en la cafetería del colegio. No puede dar la clase de otra manera, porque si no, no existiría ese balance. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cualquier escenario y cualquier espacio en el que uno se mueve de manera extra cotidiana tiene dos características, y es que yo estoy sosteniendo ese espacio ahí donde esté, en ese aula, ese trozo de mesa, lo estoy sosteniendo porque lo estoy alimentando con mi fuerza, mi energía, lo que yo me he preparado, mi clase, lo que he preparado, pero al mismo tiempo que yo la estoy sosteniendo, ella me está sosteniendo a mí, el aula, el espacio, el escenario. Entonces es una relación muy simbiótica. Si yo no sostengo el espacio y lo suelto y no lo respeto, no respeto el espacio en el que me muevo, no lo conozco, no lo siento y no me muevo en él como si fuera algo sagrado, como hacían los actores griegos cuando salían al escenario, sagrado ese sitio, ¿no? De hecho, los los futbolistas, muchos, los toreros, todos hacen, ¿no? Entran a ese espacio como algo, wow, voy a entrar a un lugar que es que me ha de sostener, ¿no? Porque si no me sostiene, hay una relación de es sostenido y me sostiene. No sé si es un poquito metafísico esto que estoy diciendo, pero es algo que sentimos los actores completamente. Y cuando de repente desconectamos del espacio se nota muchísimo. Cuando estamos entrenando y de repente hay un gesto cotidiano desconectado de la realidad que se está viviendo ahí, se nota y hace todo, se hace pequeño, se hace feo, se mancha, quitas energía y esto probablemente le ocurra a los profesores igual. Un profesor que no sabe hacerse escuchar es que tiene un problema serio, tiene un problema de conexión con el espacio y el aula, ¿no? Sí, y además creo que es uno de los escenarios más bonitos, ¿no? Creo que el profesorado y en general la docencia es tan sagrada como la interpretación y el arte, sí, es sagrado, son dos cosas sagradas. Eva, me encantó la charla, la estoy disfrutando mucho. Por supuesto que tengo muchas más cosas para preguntarte y para sugerirte y para invitarte a que pensemos juntos, pero bueno, como sé que estamos embarcados en otros proyectos, no faltará ocasión de que sigamos conversando. Vale. Si tuviera que redondear ahora con algo, a mí me queda picando, diríamos, esta caracterización del escenario como lo que abre un espacio para que pueda acontecer la dinámica del dar y del recibir de manera continua y transformadora. Te agradezco por esa idea que nos regalaste durante la conversación. Y para cerrar, me gustaría, no sé qué te parece a vos, te lo propongo, que nos regales un poco esa frase que vos, a la que aludiste hace un ratito, con la que cierran acto de voz. Si nos podés contar cuál es y si te parece de esa forma, redondeamos esta charla. Pues por supuesto, cerramos así. No recuerdo de quién es, no es una frase nuestra y es de alguien, ¿eh? O sea, luego te la busco y te digo de quién es por si quieres apuntillarlo cuando edites o hagas lo que quieras con esta pequeña pieza que me ha encantado también compartir contigo. Y es, la vida es teatro, solo que algunos ensayamos más. Me encanta, me encanta. Seguiremos ensayando entonces, Eva, porque hay que seguir viviendo. Sí. Con mucha alegría. Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. En contacto ya por siempre. Hablando de contacto, me estaba olvidando algo que me parece piola, y es que nos cuentes, o les cuentes a los que han escuchado esta conversación, cómo pueden ponerse en contacto contigo, dónde te pueden encontrar, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es muy fácil porque bueno, yo pienso que hemos elegido un nombre muy sonoro
Con causa nos llamamos. En Instagram metes con causa y enseguida apareces de los primeros. Lo que más activo tenemos de redes sociales es Instagram y Twitter. En Twitter es Eva con causa y en Instagram con causa. En LinkedIn también estamos, pero bueno, no, sí, también estamos y también es con causa. Es muy fácil, es que nos encuentra muy, muy fácil y estamos en posicionamiento SEO muy bien, la web de con causa, pero lo que está más vivo es el Instagram. Y si no, desde luego me podéis contactar en un mail muy sencillo que es eva@concausa.com. O sea, no puede ser más Genial, fácil. genial. Lo voy a apuntar por escrito y espero que te lleguen mensajes y comentarios porque les recomiendo a todos que te conozcan y que vayan a ver Acto de Voz. Sí, La sí, por verdad que favor. está muy bueno. Sí, los talleres que hacemos y todo, sí, hacemos mucho bien, la verdad. Sí, es una suerte poder trabajar en algo en el que sabes que estás haciendo crecer a las personas. Sí, los feedback de la gente te dejan bastante impactadas, nos dejan bastante impactadas y sobre todo que bueno, que mm, vivimos por amor al arte también por ganar dinero, que duda cabe, pero los artistas especialmente sentimos un gran placer cuando no es que gustemos al público por gustar, por frivolidad, sino por saber que hemos contribuido a que esa persona se vaya con una experiencia personal de enriquecimiento y de crecimiento. Y vivimos para eso. Vale. Muchas gracias, Eva. De Un beso. nada, un Chao, beso. chao. Chao.